Dándole una fuerte alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Bueno, se me escapaba también escuchar un gloria a Dios por Castel San Denis. Castel San Denis, que se oiga esa alabanza. Amén. Amén, gloria a nuestro Señor Jesús. Estamos muy gozosos en esta mañana de ver cómo la obra del Señor va aumentando, va creciendo cada día más y más. Nos sentimos gozosos, es la primera vez aquí en Los Ángeles. Tenemos a Suen, a Marta, a su niño y también a la mamá de Marta. Aleluya, contento de tenerlo en la casa del Señor. Amén. También, bueno, ya lo han tenido anteriormente a María Rosa, a Jennifer de Neuchâtel. Aleluya, Jennifer de Fribourg, María Rosa de Neuchâtel. Como también tener aquí algunas otras visitas que nos acompañan. Gloria al Señor, tenemos una amiga que nos acompaña desde España. Bienvenida en el nombre del Señor. También a un familiar de Yesenia Brioso que nos acompaña. Bienvenido en este día, Estefanía, gloria al Señor. A todos y cada uno de ustedes, hermanos, amigos, gozosos de tener en la casa del Señor Jesús. Vamos a hablar en este día. Hemos estado hablando de este tema tan imprescindible en la vida del ser humano, que es la fe. No necesario, sino imprescindible. Hemos hablado de lo que es la fe. Hemos hablado acerca de la fe. La semana pasada, ¿qué hablamos? ¿La fe frente a qué? ¿Quién se recuerda? La fe frente a la lógica humana, ¿verdad? Aleluya. Y sabemos que este confrontamiento de la fe en Dios y la lógica humana sale venciendo, sale ganando la fe en el Señor. La lógica humana queda siempre atrás porque es limitada. La lógica humana dice, no, eso por lógica, eso no se puede dar. Por lógica no puede cambiarse o transformarse el agua en vino. Por lógica no puede un cuerpo descompuesto después de 4 días de muerto volver a tener vida. Por lógica no puede pasar eso. Por lógica no se puede sanar a alguien del cáncer sin tomar medicamentos. Amén. Por lógica no puede saltar un paralítico, pero por fe puede transformarse el agua en vino, resucitar el muerto, aleluya, transformar la vida de un hombre. Por eso en esta mañana, aleluya, dejemos actuar la fe en Dios, aleluya, aunque nuestra lógica humana nos diga 1.000.000 de cosas. Créale a Dios en esta mañana. ¿Habrá alguien aquí que le crea a Dios? ¿Habrá alguien aquí que le crea a Dios? Él es fiel y Él es verdadero. Vamos a hablar en esta mañana, aleluya, acerca de la fe frente a un pasito más allá, que es la fe y las obras. Amén. La fe y las obras. Hemos leído 2 citas bíblicas, que es Gálatas 2:19, y vamos a reconsiderarlo una vez más. La palabra del Señor nos dice en Gálatas 2:16, aleluya, nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces dice, no por obras, dice por la fe de Cristo y no por las obras. Esa carta a Gálatas es escrita por el apóstol Pablo, donde nos dice que no por la obra, sino por la fe, que es el hombre justificado. No es por obras, es por fe. Amén. Y Santiago capítulo 2, versículo 17, que fue la segunda lectura que dimos, nos dice, aleluya, el 17, amén. En el 17 nos dice la palabra del Señor Jesús, aleluya, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí. Amén. Pablo nos dice que no es por obras, que es por fe. Santiago nos dice que la fe sin obras no sirve, está muerta.
Y esa es una grande lucha doctrinal en la mente de mucha gente. Amén. A ver, ¿cómo es la cosa? O por fe o por obras. Pablo dice que no por obras, sino por fe. Y Santiago dice, no. Sin obras la fe no sirve. Entonces hay mucha gente que se puede quedar en un vaivén y decir, a ver, por obras, por fe. Y aparentemente podríamos nosotros, y obviamente leemos, pero no escudriñamos, podríamos ver una contradicción. Y es una lucha bien fuerte que se ha presentado en muchos seres humanos. Amén. Y dicen, basta con creer. Basta con creer. Y ya no tengo que hacer nada más. ¿Sí? Y de pronto hay alguien que dice, no, tienes que también hacer. No, pero dice aquí que no son las obras, sino la fe. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En dónde nos quedamos? Para poder nosotros entronizarnos en la fe, o en este tema de la fe y las obras, aleluya, debemos partir de a quiénes fueron dirigidas las cartas y por qué fueron dirigidas esas cartas. Amén. Pablo le escribe a los Gálatas. ¿Quiénes o a quiénes va dirigida esa carta de Pablo? Amén. Pablo va dirigida a los gentiles judaizantes o a los gentiles que se habían entrado al cristianismo. Aleluya. Y muchos de ellos o muchos de los judíos estaban predicando que para salvarse había que seguir o hacer las obras de la ley. Amén. Y por otro lado, en cambio, Santiago le escribe a la iglesia a nivel universal. O sea, a la iglesia que existía no solamente conformada por los judíos, sino a todos los gentiles y judíos y de todo el mundo de aquel entonces. Y a su vez, ¿por qué no? También para los gentiles convertidos que íbamos a existir en el tiempo de hoy. A su nombre sea la gloria. Porque creemos que esta palabra todavía es poder, todavía es eficaz, todavía esta palabra tiene autoridad en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, Pablo dice, no por obras, sino por fe. Y Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Ahora tenemos que entender que no es que Pablo y Santiago se estaban poniendo allí frente a frente y a pelear. Amén. Y Pablo jalaba para su lado. No es por obra, es solo por la fe. Y Santiago, no, dale acá la fe. Es la fe, no es la fe, son las obras. No estaban ellos frente a frente peleando sobre este tema. Lo que estaban haciendo era los dos luchando por el mismo terreno. El terreno de la fe. A su nombre sea la gloria. Sino que los dos estaban allí luchando por la misma riqueza de la fe, pero el uno con la cara a un lado, o en otras palabras, dirigida hacia un enemigo, hacia un contrincante, y el otro luchando por la misma riqueza de la fe, pero con la cara a otro contrincante. A su nombre sea la gloria. ¿Cuál era la lucha de Pablo? ¿Frente a quién se paraba Pablo? Pablo estaba defendiendo la fe con la cara hacia la ley. ¿Por qué? Porque muchos judíos estaban entronizando dentro de la iglesia, o querían entronizar dentro de la iglesia, que la salvación era por medio de las obras de la ley. Eran por las obras de la ley. Pero nosotros podemos ver en la palabra de Dios, aleluya, que la palabra del Señor nos invita a entender que por las obras de la ley nadie se salva. ¿A qué nos referimos con las obras de la ley? Las obras de la ley mosaica. Las leyes que fueron dadas allá en el Sinaí. Amén. Esas obras de la ley que decían,
sacrifica un cordero para alcanzar el perdón. ¿Sí? Esas obras de la ley que decían de pronto, colócate sangre de un cordero sobre tu oreja para alcanzar el perdón. Entra o hazte un templo donde haya un candelero, donde haya un arca y esto, y allí podrás entrar a la presencia de Dios. Entonces había que hacer todas esas obras para poder entrar en la presencia de Dios. Y Pablo les aclara, aleluya, que no es por medio de la ley, que no es por medio de las obras de esa ley, aunque la ley tuvo su beneficio y su ventaja. Porque a través de la ley llegamos a ¿qué? A conocer. ¿Qué trajo la ley? ¿En qué nos ayudó la ley? La ley nos ayudó. La ley es como un espejo. La ley fue puesta como un espejo. ¿Para qué? Para que el hombre se pueda ver los pecados que estaba cometiendo, que no sabían que era pecado de pronto, pero necesitaba saberlo. Incluso en Romanos capítulo 7, versículo 7, el mismo apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma y nos dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado. En otras palabras, la ley no sirvió para nada. La ley hay que desplazarla y olvidarse de ella. No, en ninguna manera, dice Pablo. Pero algo explica. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. A su nombre sea la gloria. Entonces, Pablo explica que la ley lo que trajo fue al hombre conocimiento para que sea consciente de lo que es el pecado. Amén. No adulterarás, no robarás, no cometerás, no dirás falso testimonio y un sinnúmero de ley. Amén. Pero esa ley, ¿para qué sirvió? Para hacernos entender que somos pecadores. Pero algo sí hay que reconocer, que aunque esa ley nos hizo entender que éramos pecadores, pero algo que no pudo hacer la ley es quitarnos el pecado. Porque el pecado, ¿dónde estaba? ¿Dónde se centra el pecado? En el corazón del hombre. Amén, en el corazón del hombre. Y para que el hombre pueda salir del pecado, debe actuar algo que entre hasta el corazón del hombre. Y eso solo lo puede hacer el poder del Espíritu de Dios. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, el apóstol Pablo, aleluya, también en Efesios 2, 8 y 9, el apóstol Pablo nos dice que la ley sirvió. ¿Pero para qué? Para hacernos conocer lo que es el pecado. Amén. Lo que es el pecado. Si usted mire humanamente, aleluya, ¿por qué puso la ley de tránsito un semáforo? Para hacernos entender que hay que llegar a un límite y frenar. Amén. Amén. ¿Y cuántas leyes más? Si no hubiera semáforo, ¿cómo sería esta vida? No hubiera veramente, hubieran muchísimo más de los choques que hay el día de hoy, ¿verdad? Entonces la ley nos hace entender hasta dónde tenemos que llegar. La ley nos hace comprender lo que somos pecadores. Amén. Amén. Pablo también lo dijo: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El siguiente: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿No por obras de qué? No por obras de la ley. Porque en el tiempo de la ley, por las obras, alguien venía y alcanzaba el perdón. Traía un corderito y decía: ¿qué hay que hacer para alcanzar el perdón? Traer un corderito. No hay problema. Yo voy con un corderito, lo crío, lo tengo bien bonito. La ley dice que el cordero tiene que ser macho. Amén, de 1 año, que tiene que ser sin defectos. Pues yo lo crío así, no hay problema. Y ahora sí voy y lo presento, ahora sí, ahora soy libre. Entonces, como hice esa obra de la ley, ya estoy bien. Pero ¿qué pasa? Al siguiente día, volví a pecar.
¿Por qué? Porque decía, fuego, y después de unos días, ¿qué vuelvo a hacer? Vuelvo a traer el corderito y ya está. Entonces la ley no transformaba el corazón. Hacía entender que el hombre era pecador, pero no le transformaba. Pero algo que también hay que entender, que la ley, aleluya, no solamente nos ayudó a entender que el hombre era pecador, sino que en el tiempo de la ley, simbólica o figuradamente, Dios ya estaba hablando de quién iba a venir. Amén. En sí a salvar ya al hombre y a perdonarlo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque la palabra del Señor Jesucristo, aleluya, nos dice en Colosenses 2:16: por tanto, nadie os juzgue de comida, de bebida, o en cuanto a días o fiesta de reposo, o luna nueva. Amén. O días de reposo. ¿Qué eran estos? La ley, el día del reposo, la luna nueva, las fiestas solemnes que estaban en el tiempo de la ley. Amén. Entonces había unos judíos que en la iglesia de Colosas le estaban diciendo: ustedes no guardan el día de reposo, ustedes comen esto, ustedes comen los días que no deben de comerlo, porque la ley lo dice. Pero allí Pablo explica y dice que nadie te juzgue por eso, porque ese día de reposo, esa fiesta, la luna nueva, los días de reposo, ¿qué dice en el siguiente verso? Lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Una alabanza a nuestro Dios. La ley no solamente nos hizo conscientes que éramos pecadores, sino que la ley también nos hizo ver en una forma profética que iba a venir un Salvador, no solamente a ponernos un parche, sino que iba a venir a cambiar el corazón de la vieja criatura y a poner un corazón nuevo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, ¿qué eran esos días de reposo? Era solamente una sombra de lo que iba a venir. Pero el reposo ahora, ¿quién es? Es Dios. Por eso el que está en Cristo está en reposo de sus obras, dice Hebreos. Amén. No tenemos que separar un día y decir: este día no, porque este es el día de reposo. No. Dice la Biblia que el que entra en Cristo, lo dice textualmente, amén, el que entra en Cristo reposa de sus obras. Amén. Y si yo estoy en Cristo, yo reposo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Obviamente, cuando digo yo reposo, estoy diciendo reposo de mi vida espiritual. No es que yo que estoy en Cristo y ahora reposo y me quedo en la casa durmiendo todo el día. No, hay que trabajar. Amén. Pero mi vida espiritual encuentra una paz. Encuentra el reposo desde que entramos en Cristo. Y sea que sea lunes, pero si estoy en Cristo, ese lunes es de paz. Y sea que sea martes, pero ese día, aleluya, yo puedo sacar y meterme en adoración a Dios y lo voy a sentir. No necesariamente un domingo, no necesariamente un sábado. Aquí en Suiza hacemos los dominicales los domingos. ¿Por qué? Porque es el día en el cual más la mayoría podemos venir a la iglesia. Pero si aquí en Suiza el día de reposo o de descanso, de que la gente no trabaja fuera viernes, pues los viernes hacíamos los dominicales. Porque nosotros ya no es un día, el día del Señor. El día del Señor es todos los días. Lo dice Hebreos, ¿verdad? Lo dice Hebreos. El que entró en Cristo reposa de sus obras. Por eso dice: nadie ya te juzga de eso, porque todo eso, lo de la ley, era sombra. Y una cosa es la sombra, ¿verdad? Una cosa es la sombra y otra cosa es el cuerpo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. La sombra no la puedo tocar. La sombra no la puedo sentir. Bendito sea el Todopoderoso. Pero el cuerpo lo siento. Y estamos en el tiempo en que el cuerpo ya se manifestó. Que es el cuerpo de Jesucristo.
porque grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Y el que tenía que venir ya vino. Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Una alabanza a nuestro Padre Celestial. Por eso, aleluya, Jesucristo mismo le dijo a los fariseos y al pueblo, ¿qué le dijo? Los salmos y los profetas hablaban de mí. Amén. Los salmos y los profetas hablan de mí. Por eso usted a Jesucristo lo ve en Génesis, a Jesucristo lo ve en Éxodo, a Jesucristo lo ve en Levítico, en Salmos, en Proverbios, en Eclesiastés, en Isaías, en Amós, en Abdías, en Job, en Reyes, en todos los libros de la Biblia usted lo ve a Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo el Pentateuco, los libros de historia, los libros de poemas, todos hablan de Jesucristo. Porque él mismo lo dijo, hablan de mí. Y Pedro en el capítulo 1, en su primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 10, que nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron, aleluya, de esta salvación, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Dice que los profetas indagaban quién era, a quién se refería toda esa profecía. Aleluya. ¿Y cuál fue la conclusión? ¿A dónde llegaron? ¿De quiénes hablaban ellos? De Jesucristo. Amén. De Jesucristo. Por eso allá en el Antiguo Testamento vemos en el tiempo de la ley un candelero. Pero ese candelero, que era sombra de lo que había de venir, del que vino y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. A su nombre sea la gloria. Allá vimos en el Antiguo Testamento un templo, aleluya, en el cual Dios le dijo a Salomón que la edifique y la construyó. Pero era sombra del que había de venir. Amén. Ya en el Nuevo Testamento lo vemos a Jesucristo diciendo, destruir este templo. Amén. Y en 3 días lo levantaré. ¿De qué templo hablaba él? Ya no hablaba ni del templo de Salomón ni del de Herodes. Él estaba hablando de su propio cuerpo, porque Jesucristo es el Dios manifestado en ese templo. Una alabanza a nuestro Dios. Por eso, aleluya, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que, aleluya, nadie se salva por las obras, pero por las obras de la ley. Amén. O sea, ya no es que para ahora salvarme traigo un corderito. Ya no. Nadie se salva ahora trayendo un corderito. Porque ahora el corderito ya fue manifestado. Y el corderito ya derramó su sangre. Y dice la Biblia, una sola vez. Y con un solo sacrificio hizo santo a los redimidos. Una alabanza a nuestro Dios. Entonces eso es lo que nos dice, ya no tiene que venir. Allá, por allá, la religión tradicional dice, que vamos a hacer la procesión. Y la gente allá va, camina 1, 2, 3 kilómetros, va cargando, y otros van hasta de rodillas. Yo no sé si usted ha visto, ha escuchado, aleluya, de aquellos tradicionalistas que cogen y caminan 1 kilómetro de rodillas para ir a adorar a un santo. Amén. La palabra del Señor nos dice que por esas obras de la ley nadie ya se salva. Amén. Amén. Nadie se salva. Gloria al nombre del Señor, sino que ahora la salvación es en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. A su nombre sea la gloria. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo, dice la Biblia, ha sido salvo. Pero el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Por eso este día nuestra fe tiene que ser puesta en Jesucristo, el único y solo Dios verdadero.
Una alabanza a nuestro Dios. El Señor mismo se fue y habló contra esas obras de la ley. Amén. Isaías capítulo número 1. Aleluya. Desde el versículo 11 al 15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Aleluya. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice Dios: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué era todo esto? La ley. Amén. Amén. No, hastiado estoy de eso. ¿Qué más sigue diciendo en el siguiente texto? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? En el 13 nos dice: aleluya, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y en el siguiente dice algo más todavía directo, y podría decirlo hasta fuerte: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Amén. ¿Por qué? Porque las obras de la ley, la gente venía y pecaba y por ahí traía un corderito y ahora se arrepentía, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces esas obras solamente eran como por allí un parchecito, pero en el corazón seguían pecando. Por eso el Señor les dice: no quiero escuchar. Y cuando tú me ores, no me ores más, porque no te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque no me crees. Tú estás obrando para la salvación, y eso no es así. Para la salvación tienes que creerme. A su nombre sea la gloria. Tienes que creerme, porque si tú me crees, yo te voy a oír, yo te voy a atender, yo me voy a acercar a ti. A su nombre sea la gloria. Y le diré que esta situación hasta el día de hoy todavía se da, porque hay mucha gente que cree que para alcanzar la salvación y para alegrarlo a Dios, viene, hace un ruego, hace un esto, hace un llamado sacrificio, pero en su corazón todavía hay adulterio, todavía hay fornicación, todavía hay mentira, todavía hay robo. Pero viene y trata de acalmar la situación. Pero dice la Biblia: si tú vienes así, si tú vienes con esas obras de la ley, yo no te las acepto. Yo no te las acepto. Incluso Jesucristo en cierta ocasión a los fariseos, ¿cómo los trató? ¿Cómo les dijo? Hipócritas, porque laváis lo de afuera del plato, pero lo de adentro no lo lavas. Entonces hay gente que vive una vida religiosa, hipócrita. Esas son las obras de la ley. O sea, aquel que para aparentar o para decir que está bien, obra, ayuna y hace aquello, pero por hipocresía, no con sinceridad. Y el Señor le dice: ustedes lavan el plato pero por afuera, pero por adentro, vayan a revisarle, están llenos de pecado. Aleluya. Y esas obras son las que no nos van a salvar. Ahí es cuando dice Pablo: no es por obras, es por la fe en Jesucristo. Una alabanza a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Aleluya. Si nosotros nos damos cuenta, gloria al nombre del Señor, Jesús, nuestro Dios, no es que rechazaba en sí, muchas veces podemos decir, no rechazaba todos los sacrificios que ellos hacían por el sacrificio en sí. ¿Por qué lo rechazaba Dios? Por el corazón con el que lo hacían. Amén, hermanos. Por el corazón con el que lo hacían. Por eso usted, cuando va a orar, cuando va a ayunar, cuando va a alabar a Dios, cuando le va a dar un aplauso a Dios,
Cuando va a venir y va a cantar, va a elevar su voz y alabarlo a Dios. Que podamos examinarnos cómo lo estamos haciendo. No sea que lo estemos haciendo como obra por la ley. Aleluya, pero no la estemos haciendo con la fe en Jesucristo, con todo el corazón. Si lo hacemos con hipocresía, eso Dios no lo recibe. Así sea que nos quedemos roncos alabándole al Señor. Así sea que terminemos el culto con las manos rojas de tanto aplaudir y que nos ardan. Pero si no lo hacemos de corazón, eso Dios no lo recibe. Pero cuando hay un corazón sincero, un corazón que le cree a Dios, aleluya, con la primera alabanza que usted le comienza a dar a Dios, Dios comienza a acercarse a usted y a hacer sentir su presencia. Una alabanza al Dios eterno. Entonces, esa era la fe y las obras de las que hablaba Pablo. Ahora Santiago, en cambio, nos dice, aleluya, que la fe sin obras está muerta. Lo que Pablo se refería, escucha bien, podríamos decir, aquí en el centro está la fe, está la salvación. Aleluya. Y Pablo lo que nos decía, para alcanzar esa salvación, no es por lo que yo haga, es por lo que yo crea. Amén. Es por lo que yo crea. Entonces, si yo creo, yo llego a esta salvación. Amén. Porque el que creyere será salvo. Y hasta allí. Pero Santiago, en cambio, cuando nos dice la fe sin obra es muerta, Santiago parte en cambio desde aquí. Santiago no está partiendo de donde partió Pablo. Santiago está partiendo desde donde terminó Pablo. Amén. Santiago está diciendo, entonces, tienes fe, ya creíste, ya alcanzaste la salvación, ya fuiste regenerado, transformado. Ya llegaste a entender que hay un solo Dios, que su nombre es Jesucristo. Ya has alcanzado la redención de tu alma. Ya estás en esa posición de fe. Pues ahora esa posición de fe te tiene que llevar a obrar. Una alabanza a nuestro Dios. Porque si tú no obras, esa fe que profesas está muerta. Eso que alcanzaste a creer ya no te va a servir si no obras con fe. A su nombre sea la gloria. Por eso cuando usted lee el libro de Santiago, que es un libro universal, aleluya, hay dos textos que teológicamente se lo han analizado, que son los dos textos clave de Santiago. ¿Saben cuáles son? Santiago 1:22, donde dice el escritor Santiago, sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si esto pasa, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Ahí está hablando de obras, pero obras movidas por la fe. Y el otro versículo es el que leímos, o que está ya en Santiago 2:20, y dice, pero ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la fe, aleluya, o las obras que nos habla Pablo nos habla de las obras para la salvación, mientras que Santiago nos habla de las obras por la salvación. Amén, hermanos. ¿Se me explico? Amén. ¿Se me explico? Pablo habla de las obras para ser salvo, que no hay. No hay ninguna obra que usted pueda hacer para ser salvo, porque para ser salvo ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer. Por eso dice, ninguna obra te salva, es la fe. Entonces, aleluya, aleluya. Entonces Pablo habla de las obras para la salvación, mientras que Santiago nos habla de las obras por la salvación. Aleluya, el resultado de tu fe. Porque la fe es como una semilla. Y una buena semilla no se queda
en semilla. Una buena semilla brota hojitas, brota tallo. Después del tallo salen las ramas, después de las ramas salen las hojas, después de las hojas salen las flores y después de las flores viene el fruto. Y esa es la palabra de Dios que nos dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Una alabanza al eterno Dios. Por eso, aleluya, la fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿De qué sirve? No le sirve para nada. Creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, pero no le alaba. Cree en Dios, pero no le busca. Creo en Dios, pero nunca lee la Biblia. Cree a Dios, pero no viene a la iglesia. Cree en Dios, pero nunca le sirve al Señor. Cree en Dios, pero el mínimo problema está que se muere y ya no sabe cómo desaparecer su vida. Y dice creer en Dios. Hermano, si tú crees en Dios y no hay obras, aleluya, eso no te va a servir de nada. Hay que creerle a Dios, pero no solo hay que creerle y moverse por la fe en Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. En Santiago 2, 13, 5, o en 2 de Santiago, de Corintios, 13:5, el apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y en el versículo 7 nos dice que ninguna cosa mala hagáis para que seáis probados. Amén. Entonces, aleluya, ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros parezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Hagáis lo bueno. ¿Para qué? Para que allí se vea probada tu fe. ¿Cómo se prueba tu fe? A través de las obras. A través de las obras. No la fe para la salvación, escuche bien, sino la fe por la salvación que ya tengo. Es por las obras, porque el que dice creer en Dios tiene que mostrar que le hay. Y allí mismo, volviendo a Santiago 2:14, Santiago, cuando nos habla de la fe, la obra, nos pone dos ejemplos hermosos y claros. Y nos dice la palabra de Dios, allí en Santiago capítulo 2, aleluya, y nos habla del versículo 14 en adelante sobre la fe y las obras. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El versículo 21. No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Amén. ¿Qué vemos nosotros en Abraham? Abraham cogió a su hijo Isaac y lo llevó ¿a dónde? Al monte Moriah a ofrecerlo, porque Dios se lo había pedido. Aleluya. Él obró, pero no obró para creer. No, él obró porque le creyó a Dios. Fue la fe en Dios lo que lo llevó a moverse a Abraham. Porque yo creo que si hubiera sido por la mente o por el sentir de Abraham, Abraham que iba a coger a su hijo y llevarlo para matarlo. ¿Ah? Amén. ¿O será que algún padre haría eso? ¿Ah? ¿Y si Dios te lo pide? Ay. Amén. Entonces Abraham cogió a su hijo y lo llevó. Hizo un acto, hizo una obra. Pero no fue que hizo la obra para creerle a Dios. Él hizo la obra porque le creyó a Dios. Y eso es lo que Dios nos dice. Lo que tenemos que mover esa fe. La fe no puede estar encerrada en un baúl. Y hay gente que dice: yo tengo fe, pero la tengo acá dentro de mi corazón. Pero la tiene tan adentro del corazón, pero súper que adentro, que nunca se la ve. Nunca se ve esa fe de ese hombre. Aleluya, nunca se la ve. La fe no hay que tenerla y encerrarla en el baúl de tu corazón, allá en el archivo que tienes acá adentro. Allá no hay que meterla. Esa fe hay que sacarla. Esa fe hay que llevarla al trabajo, hay que llevarla a la calle, hay que traerla a la iglesia.
fe se tiene que estar moviendo en la sala de mi casa, en el dormitorio de mi casa. Esa fe la tienen que escuchar y la tienen que ver mis amigos del trabajo. Una alabanza a nuestro Padre Celestial. Tenemos que movernos, pero por la fe en Dios. Su nombre sea la gloria. Aleluya. Me contaba Rafael días atrás cómo la fe lo movió un día en el trabajo. A él y a Walter. Amén. Cuando Dios le puso un sentir a Rafael, aleluya, que ni él entendía. Ni él entendía. Pero llegó un momento en que él creyó y dijo, esto es de Dios. Y solamente se fue donde su jefe le dijo, Pascal, tengo que decirte algo y tengo que decirte algo. Y Dios me dijo que te lo diga. Y no sé por qué no te lo diga. Y le habló algo del evangelio. Y dice que este señor vino y lo llamó a él y lo llamó a Walter. Aleluya. Y le dijo que alarde era Dios. Que había hablado a través de él. Porque le dijo, ¿saben qué, Rafael? Si no hubieran hablado conmigo, mañana mi jefe, el jefe general, les hubiera dicho a ustedes que yo ya no iba a venir más, porque esta tarde al salir del trabajo ya me había programado para tirarme debajo de un camión y acabar con mi vida. Esta misma tarde lo iba a hacer. Amén. Gloria a Dios. Dios libró un alma. Aleluya. ¿Pero por qué? Porque alguien no se quedó con la fe, sino que movió la fe, aleluya. Movió la fe, aleluya. La fe no tiene que estar allí como un hielo. La fe tiene que estar como el agua hirviente allí dando burbujas, aleluya. Y emanando obras, emanando obras. Por eso dice Santiago, aleluya, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras por la fe. A su nombre sea la gloria, porque hay gente que solo se queda con la fe y dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, y sigue pecando, sigue en el adulterio, sigue en la mentira, sigue en el vicio. Yo creo en Dios. No, el Dios, al menos si estamos hablando del Dios verdadero que se llama Jesucristo, este Dios al que le cree lo transforma. Amén. Y para muestra de eso, vea este grupo que estamos aquí en esta mañana. Al que lo cree, Dios lo transforma. Y eso lo damos 100% de garantía. Que cree en Dios, Dios lo transforma y hace una obra maravillosa. Por eso es inaceptable en el lenguaje divino que una persona diga, yo creo en Dios, sigo en el pecado, sigo en el pecado, sigo en el pecado. No, si tú crees en el Dios verdadero, escúchame bien, Dios te saca de ese pecado y te hace una obra nueva en ti. Una nueva criatura, una alabanza a nuestro Dios. Y algo maravilloso es que nos dice la palabra del Señor, aleluya, que la fe, que porque creyó Abraham, juntamente con sus obras, se perfeccionó la fe por las obras. A su nombre sea la gloria. Se perfeccionó la fe por las obras. O sea que cuando usted hace obras de fe, eso no es que usted hizo una obra de fe y se acabó todo con eso que hizo, no. Cuando usted hizo una obra con fe, eso quiere decir que su fe aumentó. Aleluya, el perfeccionamiento. Se fue haciendo y se va haciendo más sólida la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que dice Santiago, no seamos oidores solamente, sino hacedores, hermano. Usted no se imagina cuántas cosas usted y yo podemos perder cuando solamente creemos, pero no obramos. Usted se está perdiendo de una riqueza. Usted se está perdiendo de unas bendiciones. Cuando usted dice creo y se queda ahí sentado, pasan los días, los meses y los años y sigue en la misma posición, usted se está perdiendo tantas cosas. Pero qué hermoso cuando usted dice yo creo, pero me voy a mover por esa fe que tengo. El siguiente ejemplo que pone Santiago es el ejemplo de Rahab. Amén. Y dice la Biblia, también Rahab la ramera no fue justificada por obras. Aleluya. Y no solo, aleluya, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino.
Mire, dice que Rahab, y mire qué ejemplo nos da Santiago. Aleluya. Amén, amén. Nos coge por un lado a Abraham, ¿verdad? Un hombre de fe que le creyó a Dios. Aleluya. Pero recuerde que Abraham tampoco no era el perfecto, el divino. Recuerde que Abraham vivía en uno de los caldeos, ciudad de idólatra, ciudad pagana. Así que Abraham no que era un consagrado, pero Dios le tuvo misericordia. ¿Y fue el éxito? Que Abraham le creyó. Aleluya, amén. Y porque le creyó, obró. Dice, porque creyó, salió de su tierra. Gloria a Dios. Y acá nos habla de Rahab. ¿Y quién era Rahab? Lo dice incluso textualmente, Rahab la ramera. Rahab la ramera. ¿Y qué hizo Rahab? Dice que Rahab vino y guardó a los espías del pueblo de Dios, que vinieron a espiar la tierra de Jericó. Entonces se enteró que habían llegado allí el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Rahab? Vino, los conoció necesaria y después los ayudó a escapar, huir esta ciudad. ¿Por qué esta mujer dice mi familia? Aleluya. Y dice la Biblia que cuando vino el pueblo de Israel, derribaron los muros de Jericó en medio de la raíz o del linaje de Rahab también. En el nombre del Señor Jesús. Dios, aleluya. Ella no los guardó para creer. Ella habla de los ejércitos. Y ella dijo, si este Dios, aleluya, yo hago algo para él y por esta fe me muevo, me va a ir bien. Y le fue bien. Amén. Porque el que cree en Dios y obra, le va bien. Amén, Una aleluya. alabanza a nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La fe y las obras. Pero allí mismo Santiago en el capítulo 2, mire, desde el 14 hasta el 26, amén, habla de una forma directa acerca de obrar y la fe y el obrar y la fe y el obrar. Pero entre esos versículos, en el versículo 19, aleluya, es un versículo que no sabemos de memoria. Y a la verdad yo en lo personal lo sé desde que me acuerdo, desde pequeño. ¿Tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. Ese es uno de los versículos claves cuando hablamos de unicidad. Amén. Cuando hablamos de que Dios es solamente uno, entre los versículos que tomamos en cuenta, ¿cuál es? Deuteronomio 6:4, amén, Juan 1:14, segunda de Timoteo 3:16, entre otros, y está Santiago 2:19, porque aquí dice claramente, Dios es uno, amén. Y yo leyendo todo este capítulo, vengo y me encuentro con Santiago 2:19, y en un momento como que me vino a la mente, a ver, como que este texto está fuera de lugar. Como que está fuera de lugar. Me está hablando que la fe sin obras es muerta. Que la fe sin obras es como el cuerpo sin el espíritu. Así concluye el capítulo. Y que tiene que ver si Dios es uno, que Dios es uno en todo este capítulo. Amén. ¿Qué tiene que ver con la relación? De pronto podemos pensar, no, ¿qué le pasó a Santiago? Se confundió y puso mal. Pero no, mi hermano, la palabra de Dios está bien escrita. Aleluya. Gloria a Dios. Y ese versículo no está mal allí. ¿Por qué Santiago está hablando de la fe y las obras y toca a los demonios? Y habla de los demonios. ¿Y qué es lo que nos dice Santiago? Nos dice que los demonios también creen. Los demonios también creen. Y tiemblan. Gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios es uno? Amén. ¿Y tiembla o no tiembla? Amén. ¿Tiembla o no tiembla? Aleluya. Hay una realidad de los demonios con respecto a la fe y las obras. Por eso Santiago los puso allí. Es que los demonios creen. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que los demonios no pueden obrar. Aleluya. Ellos saben que hay un Dios poderoso, pero ellos no pueden hacer obras buenas. Gloria a Dios. Aleluya.
Ellos saben que hay un Dios omnipotente y ellos lo saben demasiado bien. Porque allá cuando Jesús se enfrentó al endemoniado gadareno, los demonios le dijeron a Jesucristo: permítenos por favor ir allá, no nos haga esto. Ellos sabían que Jesús tiene suficiente poder para mandarlos lejos. Ellos lo saben. Ellos conocen. Los demonios saben lo que está escrito en este libro, hermano, lo saben. Y no solo que lo saben, ellos lo aceptan y saben que en este libro hay verdad. Saben que en este libro hay palabra de Dios. Saben ellos que el que hace el bien, agrada a Dios. Pero ellos no pueden hacer el bien. Ellos no pueden obrar bien, porque ellos ya están confinados, amén, a la condenación. Por lo tanto, por más que crean que Dios es uno, los demonios no pueden hacer nada ya para salvarse. Nada, nada. Porque dice la palabra del Señor Jesucristo: porque Dios no socorrió a los ángeles. Habla de esos ángeles caídos. Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Para ellos no es la salvación, para los demonios no. Por más que ellos la tengan bien clara que Dios es uno, para ellos no es la salvación. Ellos no pueden obrar. Ellos no pueden obrar bien. Pero esto lo pone allí Pablo, Santiago, para que entendamos el contexto, que nosotros sí podemos hacer obras de fe, porque nosotros no somos ángeles caídos. Nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una alabanza a nuestro Dios. Hay una historia por allí, una conjetura, que dice que en cierta ocasión el diablo invitó a todos sus demonios, aleluya, y dijo: ¿qué hacemos para que la gente ya no siga el evangelio y no obre, y no prediquen, y no ayunen, y no oren? Entonces salió por ahí el demonio y dijo: ¿sabe qué? ¿Qué tal si le decimos a la gente y lo convencemos que Dios no existe? Que Dios no existe. Amén. Aunque sabemos que eso en sí para el diablo y los demonios eso es duro decir que Dios no existe, porque ellos saben muy bien que existe. Amén. Amén. Y de pronto al diablo le pareció como más o menos la idea. Pero de pronto salió otro demonio que dijo: digamos que Jesucristo nunca existió, que Jesús, que el Mesías no se manifestó en carne, y que Él no derramó su sangre en la cruz del Calvario, y que Jesucristo fue una historia de ciencia y ficción. Y le escuchó el diablo y como que dijo más o menos la idea. Pero subió por ahí el tercero: hagamos otra cosa. Digámosle a la gente que sí crea en Jesucristo, que sí crea en el Evangelio, que sí crea que Dios se manifestó en carne. Dejémoslo que sí crean, pero digámosle que con el creer basta, y que no hagan nada más que solamente creer y basta. Y el diablo le pareció buena la idea y comenzó a meter esa filosofía en mucha gente. Por eso hay mucha gente que usted la ve que dice: lo importante es creer en Dios. ¿Sí lo ha escuchado usted alguna vez? Y aún pregunto, ¿sí lo ha dicho quizás alguna vez usted? Lo importante es creer en Dios. No importa lo que hagan, no importa lo que vivan, no importa si comes esto, si comes lo de allá, si fumas, no importa cómo te vistes, no importa si vas a una iglesia o no vas a una iglesia. Eso no importa, lo importante es que tú creas en Dios. Y de este tipo de filosofía está lleno el planeta Tierra. ¿Cuánta gente cree que existe Dios, pero sigue obrando en pecado y en iniquidad? Porque tiene metidos en la mente. Lo importante es creer que existe Dios, creer que existe Dios y nada más. Pero el Señor en este día te dice: muéstrame tu fe, que yo te muestro mis obras. Una alabanza a nuestro Dios. No se trata solo de decir yo creo en Dios, sino se trata de obrar en base a esa fe.
No se trata de decir yo creo en la palabra, sino obedecer esta palabra. Amén. Amén, amén. Y saben que muchas veces esa filosofía, aún en la iglesia del Señor, se aplica. Amén, amén. Y hay gente que dice, no, yo para qué voy a ir a un ayuno, para qué voy a ir a orar, para qué voy a hacer esto, para qué lo de allá, para qué la vigilia, y para qué culto misionero, y para qué convención. No. Aquí yo lo que tengo es que creer en Dios y basta, y soy salvo. Y usted lo ve allí, con una fe muerta. Una fe muerta, porque así lo dice la Biblia. Y no progresan espiritualmente. Pero el Señor te dice, hoy la fe sin obra es muerta. Sal de ese hielo. Sal de ese hielo en el nombre de Jesús. Si crees que Dios existe, si crees que Dios existe, obedécele a su palabra. Si crees que Dios existe, vive la santidad que su palabra te dice. Una alabanza a nuestro Dios. Yo no sé si de pronto, bueno, quizás un pensamiento mío, si quizás al insertar ese versículo allí, Santiago, de que si crees que Dios es uno, bien hacen también los demonios, creen y tiemblan. Yo pienso, quizás no será porque lo que estaba diciéndonos allí, que el que cree y no obra, está casi como un demonio. No, es un pensamiento mío. ¿Ah? Está casi como lo mismo que un demonio. Porque cree, pero no obra. Cree y sigue en el pecado. Cree y sigue robando, sigue mintiendo, sigue estafando, sigue adulterando, sigue en el vicio, pero cree. Yo no sé, hermanos, y en el nombre de Jesús, ¿no será que allí nos está poniendo a esa persona que cree y no obra como que la está poniendo en el mismo nivel o en la misma posición de un demonio? Porque ellos también creen, pero ellos no alaban a Dios. Ellos no le sirven a Dios. Ellos están en la misma condenación en el pecado, aún creyendo. Oh, pero Dios nos guarde de eso, aleluya. Porque Dios ha venido a darnos fe, pero no para que se quede quieta, sino una fe para que se mueva. Una alabanza a nuestro Dios. Por lo tanto, si tú crees, muévete. Amén. Si tú le crees a Dios, muévete. Camina. Hay gente que le cree a Dios, pero usted le habla del bautizo y hay gente que le da 1.000.000 de vueltas. ¿Y algún día me voy a bautizar? ¿Quién no? Si crees, obra. Porque dice la Biblia, el que creyere y actuare y fuere bautizado, será salvo. Una alabanza a nuestro Dios. Aunque el asunto es cómo obramos por esa fe. ¿Cómo obramos si este cuerpo de aquí, esta carne es débil? Pero qué hermoso es que Dios tiene respuesta para todos. Efesios capítulo 2, versículo 10. Allí nos dice cómo hacer obras de fe o cómo podemos movernos por la fe. No se trata de quedarse quieto, hay que orar. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Como les decía, Pablo habló, amén, cómo llegar a esa fe. Aleluya. Y Pablo y Santiago nos hablan también de, después que tenemos esa fe, ¿para qué es esa fe? Aleluya, amén. Esa fe para buenas obras. Amén. Dios nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso lo dice ahí en Efesios 2:10, para buenas obras. Oh, pero qué difícil que son las buenas obras. Y el que diga que no, se miente a sí mismo. Eso no es más fácil hacerlo mal. Sí. Sí. Y aceptemos lo que sí, es más fácil hacerlo mal. Para esta humanidad. Pero aquí nos dice que somos creados para buenas obras. ¿Cuán difícil es esa buenas obras? Pero aquí nos dice creados para buenas obras en el versículo 10. Pero el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios es el resultado de lo que Pablo está hablando desde el capítulo 1. Y en el capítulo 1, desde el versículo 18, nos habla la palabra de Dios
del poder. Dice la Biblia, aleluya, que de la supereminente grandeza de su poder. En el versículo, aleluya, 19, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos según la operación de su fuerza? Y nos habla de un poder supereminente. Y dice que ese poder supereminente hizo resucitar a Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Dice que ese poder supereminente llevó a Jesucristo hacia los cielos. Pero concluye diciendo que ese poder supereminente se lo ha dado a la iglesia. Se lo ha dado a la iglesia. Y cuando se lo da a la iglesia, ¿cómo comienza a trabajar en la supereminente grandeza del poder de Dios? Dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 2, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué hace el poder de Dios? En primer lugar, nos da vida juntamente con Cristo. Y en el siguiente versículo, aleluya, dice la palabra del Señor, por lo cual también nos resucitó de los muertos juntamente con Cristo. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Y en el siguiente versículo nos dice, y nos hizo sentar juntamente con Cristo. ¿Quién hizo todo eso? El poder de Dios. Y ahora, ese mismo poder que resucitó a Cristo y que a nosotros nos resucitó a los muertos, ahora dice que con ese poder somos creados para buenas obras. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo hago yo para hacer buenas obras? ¿Cómo hago? Se pregunta el amigo, se pregunta el hermano, se pregunta el joven. ¿Cómo hago yo para hacer buenas obras? Si cuando de pronto quiero hacer algo malo, algo bueno, mis pies me llevan a lo malo. Si cuando ya quiero dejar ese mal, aleluya, mis manos automáticamente se van allá. ¿Qué puedo hacer? Pues hoy la palabra de Dios te dice, por la fe en la supereminente grandeza del poder de Dios. No somos nosotros, no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, no es lo que conocemos, es lo que Dios puede hacer en nosotros. Aleluya, aleluya. ¿Quién era el apóstol Pablo? Oh, el apóstol Pablo era Saulo de Tarso, un malhechor, un asesino. Pero ahora termina hablando de buenas obras. ¿Quién hizo la obra de Pablo? Cristo, aleluya. La hizo Jesucristo. Pero no es de cualquier manera, es con su poder. Por eso el que cree puede orar. El que cree puede orar. Y ese poder de Dios es para todos los que estamos aquí en esta mañana. Amén. Y ese poder es el que te puede llevar a transformar tu vida. Ese poder te puede llevar a buenas obras. Aleluya. Todos los días hay una lucha. Hay una lucha de la fe, aleluya, con las obras de la carne. Pero allí es cuando nosotros tenemos que agarrarnos del poder de Jesucristo y decirle, Señor Jesucristo, yo creo en ti y por tu palabra y por la fe en tu palabra, yo sé que puedo obrar para bien. A su nombre sea la gloria. Nadie de los que estamos aquí en este día estamos aquí por superhéroes. Amén. Estamos aquí porque hay un poder sobrenatural. Hay un poder que cambió nuestro corazón. Bendito sea Dios. Hay un poder que tocó nuestras vidas. Y ese es el poder que nos lleva a hacer buenas obras. Amén. Ese poder es el que nos lleva a venir, a ayunar, a alabar, a servirle a Dios. En antes no le servíamos, en antes, pero ahora hay algo que me lleva a servirle a Dios. ¿Y qué es? Es el poder de Jesucristo. Por eso, aleluya, no te quedes solamente con la fe. No te quedes mirando el problema y diciendo yo creo, no. En este día, aleluya, sal de ese problema. Gloria al nombre del Señor y créele al Señor Jesús. Amén. Aleluya. Porque muchas veces hacemos dudosa las promesas de Dios. ¿Cuándo? Cuando decimos que creemos, pero seguimos encerrados en el problema. Yo le creo a Dios, pero en el problema
problema, nos encerramos en el dormitorio, que nadie me hable, que nadie me diga nada, por favor, y nos metemos allí, lloramos y nos angustiamos. No quiero que probar comida, no quiero que me hablen de nada, y estamos encerrados allí. Y le creemos a Dios, y le estamos creyendo a Dios. Eso es creer en Dios. Aleluya. El que cree en Dios en medio del problema, le clama, le cree, se levanta, se lava la cara y va a enfrentar la vida con gozo y con libertad, porque ha depositado sus cargas y porque cree que Dios va a hacer la obra. Allí se ven las obras de la fe. Allí se ven las obras de la fe. Aleluya. Cuando uno viene y ve esa situación y dice que duro, que difícil, pero Dios me llama a servir. ¿Qué hace uno? Viene y deposita sus cargas en Dios con toda la fe. Y no se cierra su casa, sino que puede subir y le dice, me voy a servir. ¡Gloria a Dios! Y el problema sí, ahí está. Y la deuda, ahí sí. Y la enfermedad, por ahí está molestando todavía. Pero ¿sabe qué? Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Oh, pero mi familia sigue endurecida. Sí, pero yo le sigo sirviendo a Dios porque yo le creo. Sí, pero es que ya no hay trabajo. Se acabaron, ya saqué el último centavo que tenía en la fuente, ya no tengo ni para comer. Amén. Entonces hay que quedarse quieto. No, yo le creo a Dios. Le dijo Dios a Elías. Elías allí atormentado por la amenaza de muerte de Jezabel. Pero Jesús, Dios le dice a Elías, ¿qué haces allí, Elías? Si tú me crees, eres un profeta de Dios. Elías, ¿qué haces aquí metido en la cueva? Porque esa mujer te amenazó. ¿Qué haces allí? ¿Cuáles son las palabras de Dios? Levántate, come, bebe, camina, que largo camino te resta todavía. Si me crees, levántate. Si me crees, come. Si me crees, bebe. Si me crees, sal de esa cueva, aleluya. Si me crees, anda y ora por Jehú y úngelo a Jehú, le dijo Dios a Elías. Si me crees, hoy gloria a Dios, porque Elías le creyó a Dios. Y no se quedó en la cueva, sino que salió obras de la fe. Obras de la fe, una alabanza a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. El mundo, los problemas, las situaciones familiares, personales, laborales te encierran y quieren que tu fe se quede congelada. Pero en este día podamos decir con Elías, yo me levantaré. Yo me voy a levantar. Voy a aplicarle obra a la fe. Voy a mover estas rodillas paralizadas. Voy a ponerle obra a la fe. Señor, voy a hacerlo porque te creo. Como lo dijo Pedro, en tu palabra voy a actuar, oh Dios. ¿Será que alguien en este día quiere salir del encierro de la fe inerte? ¿Será que alguien en esta mañana aquí está con una fe allí estática? Una fe allí que no se mueve, una fe que no actúa, una fe que lo lleva a estar allí. Y lo único que ve que es su problema. Gira a la derecha su problema, gira a la izquierda su problema. ¿Por qué? Porque está en esa misma posición. Pero en este día el Señor Jesús te dice, si tú me crees, muévete de esa posición. Si tú me crees, muévete de esa posición en que estás. El que le cree a Dios no se va a quedar quieto, hermano. El que le cree de corazón a Dios no se va a quedar en el pecado, se va a mover. El que le cree a Dios no se va a quedar con el problema, se va a mover en este día. El que le crea en Dios no se va a quedar con las redes vacías. El que le crea a Dios no se vuelve a casa sin ningún pez y no se queda, regresa a casa con las manos sin nada. El que le crea a Dios se mueve y va a coger esas redes lavadas
echar otra vez porque le cree a Dios. El que le cree a Dios no se va a quedar metido en la cueva. Va a correr, a comer, a beber y a salir de la cueva. Muéstrame tu fe, dice el Señor. Muéstrame tu fe y yo te muestro las obras. Muéstrame que crees. Muéstrame que me crees, dice Dios. Dice que crees en Dios. Dice que crees en mi palabra. Dice que crees que existe un Dios verdadero. ¿Para dónde está ese Dios? Como le dijeron a David, aleluya. A David le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero David le mostró dónde estaba su Dios. Y dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de ti? Espera en Dios. Porque voy a seguir alabándole. Voy a seguir creyéndole. Voy a seguir sirviéndole. Voy a seguir proclamando su nombre. Aleluya. Hay que mover la fe, hermanos. Hay que mover la fe en el nombre de Jesús. Deja que en esta mañana el Espíritu Santo sacuda tu fe. Mueva tu fe, santo, santo, santo. Deja que el Espíritu Santo sacuda esa fe allá adentro. Que esa fe no la tengas metida allá adentro solamente, sino que la exteriorices, la evidencia. Pablo le dijo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe de Timoteo no era una fe hipócrita, no eran obras hipócritas. La fe de Timoteo era consistente, era real, era la fe que le había transmitido su madre y su abuela, y ahora Timoteo seguía creyendo, porque la fe de Dios es libre. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. ¿Dónde está tu Dios? 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 Muéstrame el Dios que tienes. Muestra el Dios que tienes. Muestra el Dios que tienes. Aleluya. Muestra esas obras que tienes un Dios verdadero. Muestra por esas obras que tienes un Dios eficaz y poderoso. Que sepa el mundo cuál es el Dios que tenemos y el Dios que creemos. Que lo sepa Suiza, que lo sepa Lausanne, que lo sepa Ginebra, que sepa Fribourg, que sepa Boulogne, que sepa Neuchâtel, aleluya, que sepa Castellón, que sepa toda Suiza cuál es el Dios que yo creo. Muéstralo por tus obras. Pidámosle a Dios esta tarde, Señor. Ayúdame no solamente a creer, sino a actuar. Que tu poder me haga mover este día. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, Dios eterno, Dios eterno, Dios eterno, Dios eterno, Dios verdadero, Dios verdadero. Dios verdadero, Dios verdadero, Dios verdadero. Dios verdadero, Dios verdadero, Dios verdadero, Dios real, Dios poderoso. Aleluya por la excelencia y la supervivencia de tu poder, resucitaste de los muertos. Por ese poder ascendiste a los cielos, por ese poder, oh Dios, nos resucitaste juntamente con Cristo. Y por ese poder, Señor, nos creaste para buenas obras. Obras, aleluya, de cristianos. Obras de hijos de Dios. Frutos dignos de arrepentimiento. Por ese poder tuyo, Padre Celestial, por ese poder maravilloso, Señor eterno, podemos obrar, podemos actuar. Por ese poder maravilloso.
ese poder.